mi nombre es Nacho y soy alcohólico. Pues agradezco la intención de ustedes de invitarme a compartir y créanme lo que para mí es algo agradable, sobre todo porque compartes experiencias y creo que el tema que el día de hoy designaron es una situación para mí importante en relación a que fíjense que el hablar del tercer paso en ocasiones es un poquito sencillo si tú lo ves en un sentido de redacción, pero realmente a las personas que estamos militando en un grupo, que pertenecemos a una agrupación, sea la que sea, cuando hay un grupo de autoayuda, primeramente antes de iniciar a pasar al tercer paso, tengo que saber cuál es el problema o qué me llevó a mí para poder tener la necesidad de algo más. Miren, yo les comparto mi experiencia en relación a lo que he vivido, lo que he trascendido y en la posición que yo puedo dar, a lo mejor en una semejanza de acuerdo a lo que dice la literatura, porque por ejemplo, fíjense que yo cuando llego a un grupo por primera vez, yo llego a la edad de los 17 años. Y esto porque, pues bueno, eh, problemas con el consumo del alcohol, con el consumo de las drogas, pero los más interesados que yo dejara de beber era la familia y que yo dejara de drogar. Ellos eran los que estaban practicando ahí de manera circunstancial su tercer paso, porque tenían la esperanza y ponían su vida y su voluntad a disposición de un grupo, a disposición de que en el grupo donde yo fui ingresado por primera ocasión, sentían ellos que su problema posiblemente estaba solucionado o al menos iba a estar encaminado. Tal vez ahí ellos la intención como familia pues buscan la manera primordial de atender la necesidad y te dicen adelante, ¿no? Aquí te quedas y aquí te estás, ¿no? De ahí, ¿qué sucede? Que pues me dan mi junta de información, me doy cuenta que sí tienen razón parcialmente, que sí tengo un problema, que hice uso, abuso de las sustancias tóxicas y que pues bueno, sí requiero realmente de una ayuda, pero en el momento yo digo, sí está bien, sí tienen razón, yo pues bueno, todavía estoy chavo, les agradezco su tiempo, les agradezco su información, pero solamente voy a permanecer con ustedes pues el tiempo que me piden, ¿no? Y yo estaba sentado en la silla porque yo fui a un anexo la primera ocasión y yo contaba los días y yo iba como calendario por 90 días. Y yo contaba las letras de la oración de la serenidad y yo decía un día, 2 días, 3 días y las contaba al revés, 85 días, 84 días. Pero realmente el tener la necesidad de aceptar un problema, yo creo que ahí radica primordialmente parte de la enfermedad, ¿no? El saber que tienes un problema para saber qué ayuda voy a necesitar, qué ayuda voy a requerir. En ese sentido, la verdad es que yo les puedo decir que la estancia fue amena, sí me hicieron conocimiento de la enfermedad, sí vives la información y la transmisión del mensaje en el momento, pero realmente que yo tuviera la necesidad de seguir permaneciendo, pues no, no, por una situación muy sencilla. No había una derrota. Y al no existir una derrota, pues no hay un problema. La derrota viene cuando tienes un problema, cuando te ves enfrascado en un problema, cuando aceptas que la forma de ser, de actuar, de consumir, inclusive de pensar, te derrotas ante esa situación que te hace sufrir. Esta parte que te hace sufrir, llega un momento en donde, por ejemplo, no podemos buscar esa forma o yo no la puedo hacer partícipe de esa manera, porque fíjense que para mí eso fue muy importante, el hecho de saber que no tenía una derrota y cuando la gente me transmitía su experiencia, yo muy en el fondo decía, sí tienen razón, pero también muy en el fondo decía, en este momento no es para mí. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no era honesto conmigo mismo. En aquellos ayeres, 17 años, yo les hacía creer y les decía lo que querían escuchar las personas que vivían conmigo. Las personas que vivían conmigo sabían que yo tenía un problema, que ya había rebasado los límites, que ya había dejado el colegio,
que ya había dejado, ya había vivido con una persona de esa edad, ya había fracasado y había fracasado en todos los departamentos de mi vida. Pero cuando uno no acepta esa derrota, ese fracaso, es muy difícil hablar con una persona o entablar un diálogo con un individuo que es necio, es testarudo, es soberbio. Cuando estás ya, todo mundo sabe, eso es como el box, vas en el primer round, ya estás noqueado, ya te quiere aventar tu esquina a la toalla y uno todavía dice, estoy bien, muchas gracias, yo no necesito ayuda. Miren, ¿por qué hago esta remembranza? Porque para mí de ahí parte, en mi experiencia de ahí parte. Al darme cuenta de esa situación, pues tuve que salir, como dicen los alcohólicos, a vivir mi experiencia y tuve que probar situaciones que yo no quise, yo no hubiera querido, pero nuestro programa nos invoca a ahorrarnos de 10 a 15 años de sufrimiento. Y lamentablemente yo no fui la excepción, yo quise todavía seguir en mi vida, porque por el momento yo sentía que no tenía problema. Sí, sentía en algún momento afectación en mi vida, porque inicialmente era el que no se diera cuenta a mi mamá, que no se diera cuenta a mi papá, que mi pareja no se enojara, que mi pareja no me dejara, inicialmente. Cuando rebasas esa pequeña línea invisible, donde ya soy presa de una alergia y una compulsión orgánica, que yo no sabía que eso es parte de mi enfermedad. Yo tenía conocimiento vagamente, pero el complemento del diagnóstico de mi enfermedad, que se destapa una alergia orgánica, una compulsión. ¿Cómo lo describo eso? La alergia orgánica es que toda la sintomatología que yo tenía viene antes de yo llegar a un grupo. Entonces me voy un poquito para atrás. Aquí les hablo la primera vez que me dieron la oportunidad de poder permanecer en un grupo, de poder conocer mi enfermedad, de poder conocer un tratamiento. Yo les digo, les agradezco infinitamente, no es para mí, no es momento, y bueno, de ahí ya que tengo esa conciencia, me voy un poquito más para atrás. ¿Por qué es una sintomatología y por qué se convierte en una alergia orgánica? ¿Y por qué esta parte de que dicen que es una enfermedad trifásica incurable, progresiva y mortal? La primera situación que acontece en mi vida fue el hecho de que yo provengo de una familia disfuncional. El hecho de tener padre biológico, madre biológica, mi padre se muere a la edad de los 7 años y mi mamá pues, lamentablemente hace su vida y pues se va de un cuarto hijo, con un cuarto hijo que no era hijo de mi papá y pues ella decide tomar su camino pues definitivamente porque ya no hacía vida en común con mi papá. En ese momento, ¿cuáles eran mis emociones? ¿Cuál era la forma en la que yo pensaba? ¿Cuál era la forma en la que yo actuaba? ¿Cuál era la forma en la que yo concebía la vida? Bueno, cuando te haces responsable de una situación que no eres propiamente tú el responsable, cuando el tercer paso me habla de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios o creer en algo, pues ahí no estamos hablando de una forma radical. Yo tengo que regresar todo esto porque se entendería que las personas que en su momento tuvieron que haberme brindado protección, al menos las necesidades básicas, lamentablemente para mí no fue así. Entonces, el mentor que yo sentía que tuvo que haber sido o era parte de la vida, porque una persona de 7 años o un niño de 7 años no lo puede racionalizar en una responsabilidad y no lo puede, y el niño no puede racionalizar la forma en la cual en ese momento el conjunto familiar está viviendo o están atravesando por alguna situación. Lo que en aquel entonces se escuchaba, veía y observaba era la forma en la que era la vida que llevaban mis padres. Y esa manera en la que ellos la llevaban era una forma en la que a mí me lo transmitían. Yo no tenía, pues, forma de cómo visualizar o concientizar el hecho de que me dijera mi mamá a esa edad, ayúdate, párate, vete por las tortillas a las 5 de la mañana, vete por el pan, porque yo tengo que vender comida para sacarlos adelante.
Yo en el momento, el sentimiento o la forma en la que yo procesaba la emoción era, pero ¿por qué tengo que ir yo? Cuando yo veía mi colectividad, pues que se levantaban, se bañaban, desayunaban y se iban al colegio y regresaban. Y esa parte de responsabilidades adquiridas que te adjunta la familia, tus padres, es una forma indirecta en la que yo me empiezo a revelar en la manera en la que yo estoy viviendo con las personas que son mis mentores, con las personas que están al cuidado de mí, porque mi voluntad y mi cuidado depende 100% de esas personas. Al darme cuenta de que esa situación, pues cada vez más iba en avance, mi padre lamentablemente fue una persona que tuvo muchos padecimientos al final de lo que yo me acuerdo de vida de él, que fue poco tiempo de conciencia, tuvo muchas enfermedades crónicas. Él muere de hidropatía y tiene un tipo como de cirrosis. Entonces, en ese sentido, la verdad es que para mí fue muy complicado porque yo que dijera que él fue un alcohólico, yo lo vi solamente 2 veces de estado de ebriedad. No me gustó la forma en la que yo lo vi y, y en aquel entonces sale la emoción de él. Estaba tomándose un cuartito, creo que era de Bacardí, y mi mamá ya había salido embarazada de una tercera persona o de otra pues pareja que no era mi papá propiamente. Y ese día en la mesa, una mesa de madera, mi papi agarra el vaso con el que estaba y se lo zorraja solito en la frente. Y al darme cuenta de eso, de la persona que yo tengo, de mi ídolo, de mi héroe, porque tú en ese momento pues no exiges otra cosa más que pura protección. Eso es lo que yo solamente requería. No que requería situaciones materiales porque tampoco las teníamos, ni cuestiones de comodidad porque tampoco existían, y veo cómo le empieza a salir un hilo de sangre de aquí de la frente y toda la cara se le empieza a llenar de sangre. Yo entro en pánico, y pues al darme cuenta que dentro de su borrachera, pues habla de mi mamá y quiere como que reclamarle a mi mamá esa parte, yo visualizo a mi mamá como una persona que había generado la consecuencia de lo que en ese momento yo estaba viviendo. Ese hecho para mí fue muy trascendental porque la persona o la encargada de brindarme atención, de brindarme protección, porque yo así lo veía, yo así lo sentía cuando yo llegaba a tener algún contacto con él, porque bastantes años estuvieron separados y la convivencia que teníamos era muy mínima. Fíjate que ese sentido de protección que sientes, ese sentido de confianza que sientes cuando tu padre o tu madre están contigo, son irreemplazables. Son sentimientos que se viven en el momento propio de la edad. ¿Por qué en el momento propio de la edad? Porque es cuando el niño empieza a madurar, ahora lo entiendo ya como adulto, y empiezas a cerrar ciclos y empiezas a tener una maduración emocional. Esa maduración o esa inmaduración que yo tuve en ese sentido, pues empiezas a sustituir métodos de una forma u otra. ¿Por qué? Porque esa forma no se alcanza a madurar al 100%. Pero yo no lo concebía ni lo percibía en ese momento así. Yo sentí una afectación y esa afectación llegaba directamente a mi alma, a mi corazón y a mi estado emocional. Porque cuando yo me tenía que trasladar al colegio, yo me tendría que enfrentar a las cosas propias de la vida de un niño de esa edad, te dabas cuenta que la maduración mía era un poquito más elevada por las circunstancias que yo vivía, pero sobre todo la manera de amorosa que un seno familiar puede tener, la dedicación tan absurda que puede hacer que vayan a recogerte al colegio, que te vayan a dejar al colegio, que vayan por ti, que estén al pendiente de tus necesidades propias de tu edad, tus propios padres, al darse cuenta en mi persona que no era así, pues empiezas a cambiar el rol y la voluntad y la disposición que mis padres pudieron haber tenido para conmigo, ahora lo puedo entender de esa manera, pues que a lo mejor ellos tampoco tuvieron la oportunidad de tener una educación como la que yo hubiera querido que fuera la mía. Pero en ese entonces no puedes procesar la emoción. En ese entonces no puedes designar el responsable, simple y sencillamente son sentimientos que no tienes nombre. Cuando creces
sabes que es un resentimiento, sabes que es un sentimiento de culpa, simple y sencillamente son sentimientos que se quedan abiertos y son heridas que se quedan emocionalmente tanto en la mente, tanto en el sistema cognitivo, tanto en el sistema de aprendizaje que tú puedes tener. Y esos círculos se empiezan a cerrar de una forma en la que medianamente yo lo puedo entender para poder sanar mi dolor. ¿De qué forma? A través de la fuga del deporte, a través de la fuga de otro tipo de actividades. Es la única manera que yo entiendo y comprendo como un método de sustitución para yo poder resolver mis problemas. Aquí ya no importaba lo que yo sentía, cómo me fue en la escuela, cómo estoy sorteando a lo mejor la complicación de las matemáticas, ya no importaba eso. Importaba la subsistencia y la supervivencia de la vida en el mundo social. Eso es lo que importaba. ¿Por qué? Porque de por sí el aprendizaje era nulo. La forma en la que yo trataba de tener o de poner atención, pues era nula. Yo veía a mis compañeritos, una compañera que iba conmigo en ese grado, hace 37 años, por ahí, me acuerdo todavía de su nombre, Samantha, y Samantha era una niña que a mí me causaba admiración porque yo la veía peinadita diario, la veía con sus trencitas, una niña con pelo chino muy bonito y morenita, morenita clara, y siempre le veía su carita así como brillosa, como de crema, y de esas niñas que van peinaditas y que van con gel, que se ven muy pulcras en el momento. Y yo me acuerdo de ella y ella llevaba dos reglas, llevaba pluma azul, pluma amarilla, pluma verde en aquellos ayeres, era lo único y lo más didáctico que había. Y yo veía sus cuadernos tan bonitos y yo decía, ¿por qué yo no puedo tener esa parte? Y por más que me esforzaba, pues borraba con la goma que tenía, que encontraba. No sé si se acuerdan, todavía creo que venden las gomas esas que eran la azul y la de dos colores, y si le rayabas, si era lápiz o si era, se te corría tanto la tinta, pues rompías con el lado de la goma el otro lado de la hoja, ¿no? Eso para mí fue una situación muy crucial en mi vida, porque desde ahí me doy cuenta que mi vida no me gusta, desde ahí me doy cuenta que yo puedo vivir de otra manera, pero lamentablemente las circunstancias no me lo permiten. Yo no racionalizo como ahorita se los estoy externando. Simple y sencillamente siento, proceso la emoción y ahí se queda. Entonces, ¿de qué me tengo que hacer valer? Pues de lo que tengo. Sí visualizaría en un futuro ser como ella, me hubiera gustado a lo mejor en aquel entonces tenerla como referencia, porque esa referencia es de ahí para arriba, pero lamentablemente en ese momento, pues vagamente podría ir a la escuela y atender esas necesidades. ¿Por qué me regresé a eso después de la introducción que les estoy comentando? Fíjense que después de que yo tengo la oportunidad de esa parte, pues yo llego a un grupo que es como yo les comentaba la primera vez y les doy las gracias y les digo, no, la verdad es que esto no es para mí. Pasan unos años y nuevamente tengo que buscar la forma en la que yo tengo que, pues tratar de sentirme bien, ¿no? Yo ya tenía una forma una perspectiva de la vida completamente distinta. Yo la tenía que arreglar como yo entendía, como yo pudiera y como yo consideraría que pudiera ser, porque indirectamente te vuelves una persona soberbia. Soberbia indirectamente porque como tú te haces autosuficiente en ciertas cosas, sientes que eres la persona que tú quieres ser y muy en el fondo ese tipo de frustraciones y de carencias salen a relucir. ¿Por qué salen a relucir? Bueno, y brevemente les comento. Al momento de que yo me doy cuenta de ese tipo de circunstancias, eh, una forma para mí fue muy peculiar el hecho de tener una novia. Y con esa novia, antes de tener contacto con el uso del alcohol y de la droga, yo sentía que era lo mejor que me había pasado en la vida. Tenía 16 años, esta niña había llenado pues todo en mí. Yo la veía muy bonita, la veía como muñequita, y yo fui de esas personas que lamentablemente, y digo no lamentablemente, no, más bien fui de esas personas que viví esa experiencia pensando que una persona o una mujer iba a solucionar todos los problemas que yo tenía: carencias afectivas,
carencias emocionales, el hecho de que una persona te diga, hola, ¿cómo estás? Y que se interese por ti, son de las cosas más maravillosas que puede sentir el ser humano. Específicamente yo en esa edad, el sentir que yo le atraía y el sentir que ella se preocupaba por mí, no había otra cosa más maravillosa que eso. Porque yo muy en el fondo no me daba cuenta que estaba sustituyendo mis carencias emocionales, afectivas, círculos no cerrados, yo los estaba sustituyendo poniendo mi vida y mi voluntad al cuidado de una llamada, al cuidado de en aquel ayer entonces no había WhatsApp, eran cartitas que todavía me tocaron las famosas cartitas y que te daran una cartita, que te pusieran un corazón, que te pusieran tu nombre y que te escribieran el anverso y el reverso de una hoja. De verdad, yo decía, esta mujer es maravillosa. Y yo fui de esas personas que en algún momento pensé que ella iba a ser la mamá de mis hijos, porque así lo concebía y yo me visualizaba con ella en un futuro que era la persona que iba a estar conmigo para la eternidad y yo la veía que todo lo que ella me decía, le creía, todo lo que ella, o sea, yo busqué en ella o filtré en ella que yo no me daba cuenta que mi estado emocional dependía de lo que ella me decía. Si ella me hablaba temprano, si ella salía de la escuela, me hacía la llamada y me decía, ayuda, apúrate a hacer tu tarea, apúrate a hacer esto, nos vemos al ratito, yo obedecía. Y lo obedecía porque había un interés de por medio para yo poder sentirme bien. Yo no lo visualizaba ese interés de por medio, simple y sencillamente procesaba la emoción y es esa emoción tan bonita, tan natural, sin ningún tipo de dolo. Y en ese momento creo que yo para mí fue algo muy importante porque empiezo a despejar muchas cosas. Lamentablemente empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar muchas situaciones en cuestión pues de la vida, de lo que llega a suceder. Y yo veo en un momento dado con ella la forma en la que se están haciendo pues otro tipo de actividades, otro tipo de situaciones que yo no estaba de acuerdo. Qué triste es ver que cuando yo fingé todas mis esperanzas en una persona y cuando esa persona, pues tú no eres parte de sus planes y que ella decide este, andar con otra persona andando conmigo a esa edad y que se te rompa el corazón y se te rompen las ilusiones. Y llega un momento de que te enojas con Dios. Y llegó el momento en que yo estaba enojado y yo decía, pero ¿por qué? Si era la persona que yo, pues tú me habías puesto y en este momento tú mismo me permites ilusionarme y tú mismo me permites el que nuevamente tenga una decepción. Y esa parte para mí internamente difícilmente la podía yo externar como cualquier persona normal. Yo no tenía en ese momento el alcance del diálogo porque no lo sabía, no lo conocía. Simple y sencillamente para mí fue la justificación perfecta para poder tener contacto con el alcohol. De ahí nace esa parte o esa carencia y ¿qué es lo que sucede? Después de un momento, ella vuelve a regresar conmigo. Y al momento que ella vuelve a regresar conmigo, me pide perdón. No sé por qué a veces el ser humano es tan tonto, tan ingenuo, no lo sé cuál sería el adjetivo calificativo a esa edad, que a veces el hecho de que cuando te son infieles, te hacen sentir responsable a ti de que tú los orillaste a que te sean infieles. Y a pesar de eso, pues sabes tú muy en el fondo que no fueron así las cosas y hasta tú mismo justificas el hecho de que sí tienes razón. Por mi culpa tuvo que haber actuado así. Esa parte para mí, cuando regresa esta persona nuevamente a mi vida, pues ya empiezo a conocer otro tipo de emociones, otro tipo de sensaciones, otro tipo de sentimientos o de sensaciones que en su momento no las concibes, ¿no? Empiezo a darme cuenta de lo que es el resentimiento, empiezo a darme cuenta de lo que es el querer desquitarte, la sed de venganza, el que si ya me la haces, ahora me la pagas. Y salen los fantasmas de ayer.
Cuando era pequeño no podía buscar un culpable, cuando era pequeño no podía buscar venganza, cuando era pequeño no podía buscar, no tenía los elementos, no tenía las palabras, no tenía el raciocinio. Ahora un poquito más adentrado o más adelante me doy cuenta de esa parte que yo sí puedo cobrar venganza porque el que me la hace me la paga. Y fue una relación tormentosa que no acabó nada bien, de un año más y fue una relación de tormenta, una relación de desquite, una relación donde la forma tan destructiva que tuvimos tuvo un fin, pues nada bueno, nada agradable para los dos. Y tuvimos que tener una separación de una manera muy abrupta debido a que el estado de drogadicción que yo ya tenía en aquel entonces era un estado donde ya yo buscaba el efecto, yo ya buscaba cualquier tipo de alteración emocional o psicoemocional, porque a mí ya no me gustaba la forma en la que yo vivía, mi vida propia me generaba escozor, me generaba resentimiento, me generaban sentimientos encontrados, porque yo sentía que la vida se me había ido después de esa misma oportunidad que la vida me había otorgado a través de la llegada de esta persona. ¿Qué sucede? Que no tienes la capacidad de racionalizar, no hay una comunicación que tú tengas, que yo hubiera tenido como una forma que me hayan inculcado de que cualquier tipo de eventualidad o emoción puede tener solución, puede tener arreglo, y lo más importante es permitir que se me bajara la emoción, luego externarlo y trabajar esa parte. Cuando eso en tu vida no es algo común, creces como los bisteces. A donde te vaya llevando la vida, donde te vaya llevando el viento, aprendes a arreglar los problemas y aprendes a sortear esa parte de la vida. Miren, la verdad es que cuando yo me enfrento a esa situación, para mí el hecho de haber tenido contacto con la sustancia, hay los famosos fármacos o los famosos chochos, y un día alterado en ese tipo de situación, discuto con ella, desconozco qué fue lo que pasó, posteriormente me lo comentó ella y yo estoy a punto de matarla a la edad de los 17 años. Estoy a punto de matarla en el estado que yo tenía porque eran lagunas mentales que yo combinaba esa sustancia y combinaba el alcohol y es una alteración de la voluntad que no sabes lo que haces. O sea, estás drogado, estás ebrio, pero es una forma en la que actúas de una manera irracional. Para mí fue muy complicado el darme cuenta en los alcances que yo pude haber tenido, ¿no? La forma en la que yo pude haber culminado y la manera en la que pude haber terminado, producto de eso. Lo único que yo sentía cada que yo vivía, cada que yo me drogaba, era un sentimiento de desprecio hacia ella, pero esa parte enferma, hoy dicen los famosos de las redes sociales, ¿no? Esa forma tóxica que me haces daño, pero no quiero que te vayas de mi vida. Te necesito, me maltratas, pero no me dejes. Esa forma, empíricamente, sin saber los nombres, era la forma en la que yo actuaba. Yo estos sentimientos, esta redacción, esta experiencia, yo ya puedo tener la capacidad de identificar la emoción y el sentimiento, porque evidentemente ya hubo una llegada a un grupo, hubo un trabajo de pasos, hay una trascendencia y ya visualizo cuál fue el problema en mi vida. En aquel entonces, pues yo no tenía la plena conciencia de lo de lo que pasaba. Simple y sencillamente yo sentía y yo actuaba. Sentía, yo actuaba. Entonces era esa forma en la que te haces vengativo eh, intuitivamente, porque dices, el que me la hace me la paga. Y empiezas a etiquetar, todas las mujeres son así. Y todo lo que tú en un momento dado consideras que pueda hacer, como no tienes una guía alrededor y no hay un cauce, tú mismo empiezas a poner tus reglas y tú mismo empiezas a buscar ser el rey de la forma en la que tú decides cómo vivir. Al paso del tiempo de esta experiencia que les comento, pues mi adicción a las sustancias fue cada vez más en declive, delirios visuales, delirios auditivos, tuve un internamiento en una clínica, tuve un paro, llegué a una clínica a punto de que me diera un infarto.
O sea, y la verdad es que fueron cosas muy complicadas porque ya cuando te vuelves desafiante de ti mismo y de la propia vida, pues no hay Dios. En ese momento vives una vida como Dios te da a entender y yo no tenía un Dios en mi vida, de verdad. Me costaba mucho trabajo el encomendarme a Dios y el tratar de visualizar, intuía cuál era el bien y cuál era el mal, pero difícilmente vives en ausencia de Dios por todas las conductas que uno mismo empieza a hacer de manera repetitiva. Mi abuela, en paz descanse, una persona extremadamente católica, y yo veía su actuar de ella con todo el debido respeto, su actuar de que era una persona que se aventaba 3, 4 misas y yo lo escuchaba cómo se expresaba pues de cualquier tipo de persona y pues intuía, ¿no? Digo, yo creo que pues con el rosario en la mano y con la boca pues lanzando cuchillos, ¿no? Entonces, esa parte fea, que es la que a uno no le gusta a veces externar, pero es la parte más bonita, ahora lo puedo entender, porque es la parte que a mí me ayuda a poder sanar y que a mí me ayudó a identificar el rompecabezas interno del saber por qué yo era así, por qué yo era esta persona, por qué fui de tal manera, por qué fui de tal forma, por qué yo sentía, por qué yo pensaba, por qué yo hacía. Aquí hago el paréntesis al primer internamiento que tuve, porque cuando empiezan a ver los compañeros en esa situación, después de la separación de la persona que les acabo de comentar, estaba reciente, y yo ya escuchaba y yo sentía que sí era lo correcto el estar en ese lugar, que sí era algo que a mí me sentía, inclusive llegaba a subir a tribuna y sentía que en un momento dado era como que un bálsamo el poder estar en un grupo de autoayuda. Pero ¿saben qué? En ese momento yo ponía mi vida y mi voluntad al cuidado del grupo, lo puso inicialmente mi familia, pero quien no quería, o sea, me sentía bien, pero el que no quería sentirse, o sea, me sentía bien por estar cobijado, me sentía bien por sentirme con personas con la misma problemática, pero el problema radicaba que yo no quería sentirme bien. Yo no quería aceptar que yo necesitaba de ese grupo. Yo no quería aceptar que yo tenía un problema. Y cuando no hay aceptación, cuando no hay derrota, pues no puedo dar el segundo paso. Y no puedo practicar un tercer paso si yo no tengo una derrota plena, total y definitiva. Entonces, lo que sí puedo discernir son las emociones, la forma en la que yo en ese momento me sentía y dije, sí, sí está bien, pero en este momento no quiero. Palabras fuertes porque mi familia era la más interesada que yo cambiara y que yo dejara de sufrir. Lamentablemente tuve que vivir unos añitos más de agonía para yo regresar convencido de lo que de lo que me ofrecían en ese lugar, se los iba a aceptar. Porque si les mentiría si les diría, no hubo conciencia. Se quedó en mí sembrada la semilla de que había un lugar donde yo podía sentirme bien, a la edad de 17 años. Entonces, el grupo, por consecuencia, había hecho lo que tenía que haber hecho, la transmisión del mensaje. No puedes obligar al individuo que no quiere dejar su sufrimiento, que no quiere dejar su adicción, no lo puedes obligar por más que tú le digas, estás mal, te vas a caer, no te vayas por ahí, te va a volver a pasar esto. No lo puedes obligar. Miren, tuve que vivir unas experiencias más para poderme dar cuenta yo de que yo necesitaba de un grupo. Y después de pasar por varios internamientos que fueron clínicas particulares, fueron anexos, una granja, hasta que la última vez, a la edad de los 20 años, pido la ayuda y les digo, ya no puedo más. Para esto, después del fallecimiento de mi papá y de que mi mamá tomó a bien hacer su vida de manera independiente, yo fui adoptado por unos de mis tíos, un matrimonio que no pudo haber tenido hijos, y yo desde esa edad soy adoptado por parte de ellos. Ellos con conocimiento en la práctica del programa, mi bendita madre que es alanona, mi padre que es alcohólico ya con una trascendencia dentro de los grupos, pues tampoco sabían ser padres, ¿no? Y también a su forma de ver o de entender, pues ellos trataron de darme lo más que se podía, pero cuando no se cura uno internamente, lamentablemente es cuando uno llega sarnoso, así pongo mi ejemplo.
traes la piel con heridas, traes la piel podrida, traes la piel de cicatriz con cicatriz. Y por más que te pongan sábanas de seda, por más que te pongan las mejores ropas de algodón, de lino, y por más que traten de buscar que esté fresco tu cuerpo, si yo no lo lavo, si yo no lo sano, pues evidentemente pues la ropa se va a pudrir porque voy a terminar yo ensuciando algo que está limpio, situación que así me pasó. Esto yo lo relaciono ya hasta que la última vez decido decirles, ya no puedo más. Ya eran días de estar deambulando en la calle, de visualizar yo me metí a una universidad a drogarme en una ENEP y en la parte de atrás del ENEP este, había la maleza crecida y las últimas veces de mi drogadicción yo escuchaba cómo se veía gente, observaba gente de lejos con una túnica blanca transparente que me decían, ven, ven. Y yo me hacía para atrás y me escondía entre la maleza y con un miedo enorme de que cuando ya sientes que te corretean los perros, de que tenía que estar en el lugar donde yo estuviera drogándome, ya los delirios de persecución y los delirios auditivos ya eran muy persistentes. Entonces, la locura interna que yo ya vivía en consecuencia de lo que era la alergia orgánica y la obsesión, ahí lo empiezo a vivir en carne propia. ¿Por qué una alergia orgánica? Porque yo era de las personas que yo decía solamente una, cuando yo sabía que no iba a ser una. Y esa necesidad interna de sentir una, cuando muy en el fondo sabes que no una no va a ser suficiente. Y se despierta una necesidad interna porque yo soy alérgico a cualquier tipo de sustancia. Y esa una se convertía en una semana, en 15 días. La última vez que llego al grupo fueron 3 meses de andar en la actividad constante y de tener que decir, ya estuvo. La persona con la que en aquel entonces vivía, porque antes de llegar al grupo viví con 4 personas, que buscaron curarme con su amor y lamentablemente la forma en la que fue el desenlace pues no fue muy atractivo, derivado a que la enfermedad no se cura con amor. La enfermedad emocional de un adicto no se cura con amor. Eso sí me queda claro porque yo fui la persona que no permitió esa parte y no porque no quisiera, sino porque el amor no te permite el amor sano, no el amor hacia una persona en vías de recuperación. No estoy capacitado yo para poder recibir ese tipo de amor pulcro, dadas las circunstancias de mi misma personalidad y a consecuencia de mi misma enfermedad física, mental y espiritual. Esta situación, cuando tengo la oportunidad de llegar al grupo, ya por última ocasión, yo llego y permanezco en el grupo pues ya convencido, ¿no? Habiendo vivido lo que no tenía que haber vivido, habiendo recorrido a lo mejor unas experiencias más, habiendo tenido un poquito más de fondo de sufrimiento, es cuando yo decido tomar una decisión y llegar. Cuando llego a la agrupación, por última ocasión, yo muy en el fondo sabía que ya era el momento. Muy en el fondo sabía que si yo seguía de ahí para arriba, o una de dos, o me tocaba cárcel o me tocaba panteón, por la forma en la que yo hice mi vida socialmente hablando a través de la ingesta alcohólica y de mi ingesta de drogadicción, porque esto hace un daño colateral. En esa tesitura me percato y empiezo a escuchar la forma tan dolorosa que para mí fue el primer paso. El admitir que era impotente. El admitir que mi vida se había vuelto ingobernable. El admitir que con la copa en la mano había tercido mi mente de una manera tan destructiva que solamente un acto de la divina providencia pudo remover. Y yo decía, sí tienen razón, pero no, no es así. Porque yo buscaba el revelarme y el buscar una justificación para no terminar mi carrera adictiva ahí. Yo lo buscaba. Yo buscaba muy en el fondo cualquier tipo de situación, precisamente para evitar que esta situación no se diera de esa manera. Miren,
La verdad es que la forma en la que yo visualizo y practico mi primer paso, pues fue a rajatabla y fue en contra de mi voluntad, porque yo tuve la necesidad de estar anexado y me quedé anexado 2 años. 2 años por mi propia necesidad. 2 años en la que la familia me dio amor del bueno. ¿Y cuál fue el amor del bueno? Cuando se cansaron, me dijeron, mira, mi niño, pues o la tomo o la derrama. Esa es la única manera en la que usted puede tener esa parte. Esa es la única forma en la que usted podemos considerar que las cosas se den de esta manera. Y lo único que yo puedo hacer aquí es ponerte aquí para que tú puedas estar. Esos 2 años me sirvieron para trabajar un primer paso y un segundo paso porque me tuve que derrotar voluntariamente a fuerza porque no tenía ya dónde ir y porque yo escuchaba a diario las experiencias y cómo habían sido las devastadoras consecuencias de cada uno de los compañeros. Y cada compañero en su propia experiencia, cada compañero buscaba la manera precisamente de esa parte, de transmitirla. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Por qué hago un perfil de esta parte de mi enfermedad? Porque miren, en esos dos pasos se trabaja la derrota ante algo que para mí había sido muy complicado aceptar. De manera subsecuente, el saber que puede existir alguien más superior a mí que me pueda ayudar. Está bien, sí me derroto, sí tienen razón, las veces que me puse con el alcohol y con la droga, sí acabé mal, ok, hacemos el primer paso. El segundo paso, tú no te la puedes llevar solo. Tiene que haber algo superior a ti y ese algo superior a ti te puede ayudar. En ese tipo de situaciones es como yo practico mi segundo paso y me perfilan cuando yo salgo del grupo a practicar un tercer paso. ¿Y el tercer paso qué significa? Que cuando a mí me integro a la sociedad nuevamente, me integro de una manera completamente distinta y me integro de una forma responsable de mi propia vida. ¿Qué es responsable de mi propia vida? Pues que ya no hay culpables, que si ya decidí yo cambiar mi vida y tener una conversión, tengo que seguir en esa secuela del programa. ¿Por qué? Porque la secuela del programa llegas a un proceso donde el proceso no te lo puedes brincar, porque ya inicialmente eso a mí me daba la potestad de que ya no era el problema de la ingesta, ya no era el problema de la drogadicción, ya empiezas a hablar y empiezas a visualizar yo a actuar sin alcohol y sin droga. ¿Cómo empiezo yo a actuar y a vivir sin ningún tipo de aliciente? Me hago una persona iracunda, me hago una persona controladora, me hago una persona ordenadora, me hago una persona ególatra. Pero digo que practico, que milito en un grupo de 12 pasos y de 12 tradiciones. Porque esta es la parte oculta que no mostramos hacia el mundo de allá afuera. Esta parte oscura y negra es la que vive en mi interior. La parte que todo mundo visualiza es la parte de la ingesta, la parte donde estás borracho, la parte donde estás drogado, la parte donde tú estás en un momento dado, esa parte sí todo mundo la ve. La parte interna, que es la que vamos a analizar y visualizar, es la parte oscura de mi propia personalidad y es lo que no me gusta que todos los demás sepan cómo soy. Ese es el verdadero trabajo para mí. Ahí empezó el trabajo conmigo mismo porque me dijo, bueno, originalmente creías en lo que quieras, ya te derrotaste, no te pedimos absolutamente nada más que pongas tu vida y tu voluntad inicialmente al cuidado del grupo. Si no crees en ti, crees en el grupo, crees en nosotros, visualizas de qué manera tú lo puedes generar, venos a nosotros que hemos aprendido a vivir y enfrentar el problema de una manera diferente. Ok, creo en ustedes, estoy de acuerdo, me gusta esa manera, visualizo ejemplos de gente que ya tiene tiempo, gente que ya tiene trascendencia y que tiene trayectoria, de la forma tan romántica que te marcan cómo es el programa y de la manera tan sencilla que te quieren desmenuzar y te dicen, el trabajo va a empezar de esta manera. Cuando yo empiezo a ver esa parte de mí, de que tengo que empezar a trabajar yo, de que el problema soy yo, de que el controlador soy yo, de que el egoísta soy yo, de que el ególatra soy yo. Bueno, pero ¿por qué? Ya no puedo buscar ahorita culpables porque ya no está mamá, ya no está papá, ya no hay la novia, ok, ya estás en un grupo,
Ya en el grupo estás en condiciones de poder tomar decisiones y saber qué es lo que tú quieres. A mí me costaba mucho trabajo el hablar del tercer paso, porque era un compromiso completamente conmigo mismo. Y el compromiso conmigo mismo es de esas veces que escucha, yo era de esos individuos que hablaba de Dios y era infiel. Era de esos individuos que hablaba de ser respetuoso y me metí en la vida de todo mundo. Era de esas personas que hablaba de ser recíproco cuando era una persona egoísta. Era de esas personas que hablaba de infinidad de adjetivos que yo pueda poner y era todo lo contrario. Cuando me doy cuenta de la necesidad de Dios, es porque lleva ya una permanencia donde el grupo ya no me puede ayudar. Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de un poder superior. Decidimos. Así me lo dice el encabezado. ¿Y quién tiene que tomar esa decisión? Pues yo. El grupo ya no me puede ayudar. El grupo me ayudó para mi primer paso y para mi segundo paso. Pero el grupo lo único que puede hacer es, a través del apadrinamiento, de la lectura y de la forma en la que cómo me puede ayudar a trascender esto. Ustedes tienen su libro verde, tienen el libro azul y tienen la guía y la forma de trabajo. A veces la forma en la que se trabaja, yo puedo decir, ya hice la guía, ya completé esto, pero esas recaídas emocionales que se mantienen a diario, que son constantes, es parte del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso yo no me lo puedo brincar. Y porque a veces soy mentiroso, y porque a veces soy egoísta, y porque a veces tengo que decir cosas que inclusive tengo que quedar bien con mi esposa hoy en día. Y no es porque sea una mala práctica del programa, pero hasta dónde yo puedo poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Miren, compañeros, esta parte para mí ha sido muy complicada, porque cuando tú decides que Dios opere en ti, es a través de tus acciones. Cuando tengo que quitarme el egoísmo, cuando tengo que quitarme el resentimiento de que ya me la hicieron, ahora me la pagas. Porque esa sed de venganza, no sé si ustedes lo han sentido y lo maquilas en la cabeza y que cuando la vea le voy a decir y cuando lo vea le voy a hacer. O sea, y uno maquila la venganza porque así es mi enfermedad. Y esa es la parte que me permite el tercer paso, el decir, no es malo que lo pienses, no es malo que lo maquiles, porque es una forma en la que tú estás procesando la emoción para externarla, liberarte y luego estar en condiciones de decir, vamos a hacer análisis de conciencia. Si estás poniendo tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios, Dios se entendería que no quiere que hagas ningún tipo de ejercitación de violencia a través de que, a través de hacerlo con ira, con dolo, con intención de desquitarme, con actuar de forma ególatra, porque yo soy una persona completamente ególatra. Y yo soy de esos individuos que a quien no le gusta ser reconocido públicamente, a quien no le gusta que digan, qué bien te ves, cómo estás, y bla, 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 bla. Esa parte también te tienes que retirar. En ese sentido, les comento porque esa parte para mí ha sido la más difícil, el doblegar y sobre todo el buscar tener fe en algo que es intangible, en algo que yo siento que nunca estuvo en mi vida por los ejemplos que les puse y cuando yo era el Dios de mi propio universo, tener que doblegarme yo a una conducta que no me trajo absolutamente pues nada favorable y tener que buscar la manera de ese intangible del Dios que ustedes me hablan de su poder superior, eso es lo más complicado, porque como soy individuo egoísta, ególatra, busco siempre algo que sea visible, que sea tangible. La fe, la fe de la que me habla el paso, es una fe con obras, y la fe se instruye a través de los sentidos, de lo que veo de los demás, de lo que siento de los demás. Y es como ese ejemplo que nos pone nuestra literatura, es como la corriente de la luz. Tú llegas a tu domicilio y por inercia o intuición abres la puerta, metes la mano del lado derecho y prendes la luz. Y sabes que va a haber luz. Y la fe es cuando tienes confianza plena, total, en un poder superior
que sabes que ahí va a estar. Y eso no significa que no pueda enojarme, eso no significa que no pueda tener procesos de emoción, eso no significa que no pueda mentar madres internamente conmigo mismo, eso no significa que no pueda tener un desajuste conmigo mismo, porque yo tengo un duelo conmigo mismo, porque yo soy una persona completamente iracunda y porque hay veces que el quedarme callado me cuesta mucho trabajo, porque yo prefiero desquitarme, prefiero lo que me dijeron y lo que me hicieron sentir mal, prefiero saciar mi sed de venganza. Eso es lo que a mí me da satisfacción como ser humano. La satisfacción para el espíritu es la práctica de la consecuencia de lo que yo tengo que hacer en mi primero, segundo y tercer paso. Ese es el proceso que nadie quiere hacer. Ese es el proceso difícil. Ese es el proceso del trabajo conmigo mismo. El tenerme que confesar y decirle a mi padrino, padrino, al día de hoy me cuesta trabajo ser obediente, me cuesta trabajo ser una persona que no sea egoísta, no ser controlador. Miren, yo no sé si alguien de aquí, yo supongo que sí son papás. El otro día me dice, mi hija, mi esposa es una mujer maravillosa, este, y ella es muy, pues yo creo como que visualiza a nuestra hija, o la visualizaba, yo creo que ya se derrotó, como que femenina, como que creció con la escuela de las calcetitas con holancito, de los zapatos de charol, de los vestiditos. Y mi hija tiene 12 años y pues ella es completamente distinta. A ella le gustan los tenis, le gustan los pantalones flojitos, le gustan las playeras. Y la verdad es que hay veces que yo a veces escucho la forma en la que mi esposa me comentó en esa experiencia y me dice, es que yo no estoy de acuerdo que mi hija juegue fútbol, es que yo no estoy de acuerdo que mi hija toque guitarra. Y yo le decía a ella, pero ¿por qué no estás de acuerdo? Y me responde, porque a mí me gustaría, si hay ballet o hay otro tipo de actividades, teatro, ¿por qué no se inclina por eso? A mí me gustaría que juegue voleibol, que vaya a jazz, que vaya a las actividades que les ofrece el colegio. Le dije, ¿te das cuenta de algo? Y empezamos a discutir. Después de que el que tiene problemas soy yo, el que tiene que comprender soy yo, el que tiene que generar humildad soy yo. Cuando se le bajó la emoción, platicamos y le digo, ¿te puedes dar cuenta de algo por qué te enojaste? Y me dice, sí. Y me lo dice ella. A veces me cuesta mucho trabajo aceptar la parte que a lo mejor a ti no te afecta. Le digo, ¿cuál es esa parte? Me dice, porque si ella te dice, quiero hacer esto, y tú le dices sí, siento que la pones en mi contra. Y platicamos, y yo escuché su sentir. Y ya después de eso le dije, mira, si ella prefiere jugar fútbol y si ella prefiere hacer esto, yo te pregunto, ¿de quién es el deseo que se está cumpliendo? ¿El de ella o el tuyo? El de ella. Y si tú la apoyas a ella y ella es una niña feliz, a lo mejor no va a vivir del fútbol. El límite mío como papá, ¿cuál es? Y yo se lo dije a ella, hija, te agarraron ahorita porque la buscaron para jugar en la selección de la preparatoria cuando entró a primera de secundaria. Y mis palabras fueron estas, hija, yo nada más te voy a decir una cosa. Porque yo con una posición medio sobrada, medio soberbia, y le dije, te escogieron porque eres de lo menos peor, no porque seas un crack. Y mi esposa me dijo, qué cruel eres. Y le dije, no, como papá me corresponde ponerla en la realidad de las cosas y no ensoberbecer algo que nosotros mismos podemos echar a perder. Le digo, pero a veces ese tipo de acciones o ese tipo de situaciones como la que tú me comentas, queremos controlar la vida de los demás, queremos buscar la forma, y tú me lo acabas de externar, amor, en relación a la ropa, en relación a las decisiones, y eso tenemos que ser respetuosos porque tenemos que vivir con autonomía. Cuando pasa el tiempo, ella me gusta la forma en la que tenemos nuestra relación porque me dice, creo que es momento de que te vayas al grupo. Creo que es momento, ya es tu junta, ¿no? Ah, sí, ahí nos vemos. Miren, compañeros o personas de CODA, la forma en la que se transmite el programa y en la que se busca la forma de una manera pasar el mensaje o transmitir
o llegar al tema o la necesidad que uno, cada quien tenga, yo creo que lo más importante son tres cosas. La primera es la aceptación, la segunda es la derrota, aceptar que tengo mi problema, la segunda, derrotarme entre ellos, y la tercera es, en el tercer paso, ya no puedo estar bla, 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 bla. El tercer paso es para que haya una fe con obras, una fe con hechos, una fe con consecuencias. ¿Y por qué con consecuencias? Porque yo ya no puedo ser desafiante. Ya teniendo conocimiento de causa, que es el tercer paso, yo les puedo decir, y me encantó la forma en la que ustedes tienen sus libros de trabajo. ¿Por qué? Compañero, Porque, 5 minutos para ok, concluir, de buena voluntad. porque esa parte en la que tienen ustedes sus libros de trabajo es la parte que a veces se le dificulta a los demás grupos evitar en esa llamada ser tradicionalistas. Yo, en mi grupo, somos tradicionalistas y hay muchos compañeros que dicen que no comparten con otras corrientes. Entonces, yo respeto ese tipo de situaciones, pero la manera en la que ustedes trabajan esa parte y lo tienen descifrado, yo siento que es muy bueno la guía, porque ahí te vas dando cuenta cuál es el rendimiento que tú puedes tener en esa parte. ¿Y por qué el rendimiento? Porque a diario estamos a prueba y error. A diario estoy en una situación de una fe constante y es lo que busco, que es buscar el rompecabezas, cómo cerrarlo, cómo evitar ser una persona tóxica en mi vida, cómo evitar ser manipulador en las decisiones que pueden influir, porque yo me conozco y yo sé claramente que mis palabras pueden influir, ya sea para bien o para mal. Y cuando tienes la capacidad de emanar un pensamiento sano, que no satisfaja tus necesidades personales, creo yo que estás en condiciones de dar el siguiente paso. Porque cuando acallas tus deseos personales y le pides a Dios con alma y corazón adentro, hágase tu voluntad y no la mía, porque ya creo en ti, porque me ha costado mucho trabajo el ser desafiante y porque las veces que yo he tratado de hacer mi voluntad he tenido consecuencias que no me han gustado. Esta es la parte donde yo digo, creo que vale la pena y ha valido la pena la trascendencia. Porque yo no puedo llegar a un cuarto paso y hacer un quinto paso teniendo una deficiencia inicial de una derrota, de una aceptación y de concebir a alguien superior a mí. Yo no puedo. Yo a veces escucho y respeto cuando comparten, se dividen opiniones, cuando dices, es que estoy en el 10.º paso, es que estoy en el 9.º paso, es que estoy en el 12.º paso. Para mí es una práctica constante, independientemente lo que yo tenga que hacer. Los pasos fundamentales para mí al día de hoy y lo que me ha dado resultado es el primer paso, que es la derrota definitiva. Solo por hoy no voy a consumir, solo por hoy me derroto ante mi forma de ser, ante mis defectos de carácter. Eso para mí inicia la derrota. Punto número dos, poner mi vida en voluntad al cuidado de Dios. Eso tiene que ser a diario, porque a veces los resultados no son los que yo espero, porque a veces las cosas no salen como yo deseo y porque a veces las personas no son o no actúan como yo desearía que pudieran actuar. Y de verdad, eso a veces me frustra porque yo quisiera mentar mamás y porque yo quisiera aventar la chancla y porque quisiera decir muchas cosas, pero también tengo que aprender a aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. El que puede cambiar soy yo y el que tiene que poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios, porque ya tengo que sacar mis asquerosas manos de las decisiones que yo decido ponerle a Dios en mi vida. Yo no puedo decirle a Diosito, aquí sí puedes venir, aquí sí eres bienvenido y de este lado no eres bienvenido porque todavía yo quiero hacer mi voluntad y yo quiero tomar mis decisiones. No se puede. Para mí no se puede porque tiene que haber una conversión completamente definitiva. Y lo mejor de todo esto, ¿quién es el mejor testimonio de la práctica de un programa? ¿Saben quién es? La familia. La familia. Y la familia te puede decir claramente cómo es el individuo. Fíjense que con esto concluyo el día de hoy. Yo el siguiente año, el siguiente mes, arriba un aniversario más y me decía mi esposa con gusto, ella no ha deseado apegarse a un grupo de autoayuda. En su momento dejó de ir y pues bueno, ella es una persona que ha decidido vivir de esa manera, cosa que también yo respeto, pero la mejor forma es que ha sido empática en la forma de mi programa.
y sabe cuáles son las consecuencias. Su mamá es Al-Anon, su hermano estuvo en un grupo, su papá es alcohólico en recuperación. Y cuando se lleva ese tipo de actividades, de verdad se viven las cosas de una manera completamente diferente porque enriqueces tu familia y cuando todos tienen programa y lo tratamos de practicar, no de aplicársela, de practicar cada quien a su cada cual, creo que los resultados hablan por sí solos. Pero bueno, no sé, creo que ya concluyeron los 5 minutos a sus órdenes. Ahora sí estamos para que me digan cómo va la temática, por favor. Muchas gracias, gracias por todo lo que nos regalas. Siempre es muy gratificante escuchar experiencias, vivencias de vida y sobre todo de qué manera se han practicado esos tres primeros pasos. Y pues te agradecemos todos o todas, en lo personal. Compañera, si le podemos mandar un emoji a nuestro compañero y pasemos a las preguntas de, que nos han surgido a través de escuchar a nuestro compañero. De buena voluntad, la compañera que quiera hacer una pregunta puede levantar su mano, abrir su micrófono o escribirnos por el chat. ¿Alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta a nuestro compañero, a Nacho, acerca de lo que ha escuchado, las dudas que le han surgido? Adelante, Miriam. Hola a todos, muchas gracias por esta junta, muchas gracias por tu compartir, Nacho. Y pues mi pregunta es acerca de, pues ya llevo varias 24 horas practicando este programa y yo digo que el reto más fuerte es cuando me topo con personas como lo decías, que a veces no van a pensar ni a actuar, como yo trato de actuar según yo, en mi entendimiento del programa y a lo mejor hay algo con mi ego, pues de lo que es un actuar sano, ¿no? Me encontré en una situación donde se generó intimidación, algo de violencia, por parte de una persona con la que tuve un choque y la verdad es que yo de principio quise actuar de manera pacífica, hablando a las autoridades pertinentes. Esa persona me quería pedir dinero, empezó a actuar de una forma eh, agresiva al ver que yo no cedía a esas cuestiones. eh, y se fueron propiciando muchas cosas que no estaban bajo la ley y, y yo la verdad es que en ese momento se me nubla la mente y empiezo a ver todo lo que aprendí en el programa, lo empiezo a ver así lejos, lejos. Empiezo a asustarme, pues no sé si es mi niña interior, comienzo a sentirme intimidada y es donde pues yo entiendo que hay gente que no tiene programa y que pues no quiero decir que está mal, sino que simplemente pues es por la enfermedad no tratada, pero ¿cómo puedo hacer conmigo misma pues para aceptar lo que estoy sintiendo, para no frustrarme porque esa actitud de la persona yo la estoy tomando con miedo, con desaprobación y entonces me estoy poniendo nerviosa y estoy empezando a estar incómoda conmigo misma. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Nacho. Mira, yo creo que lo primordial es el tener la aceptación, primeramente, de la identificación de las áreas de oportunidad que tenemos como con el sentir y con el actuar. El proceso es tardío, pero si yo no le ayudo al proceso, pues lamentablemente, te lo dice el programa, estamos a prueba y error, sí, pero a prueba y error hasta donde la consecuencia no te supere. Porque imagínate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En mi caso, llegó un momento que me dio celotipia con mi esposa y no me gustaba que mi esposa se arreglara.
se arreglara, se fuera entallada, cuando siempre me gustó y yo le compraba la ropa. Pero esa parte interna yo no se la hacía saber a ella, erróneamente. Y me enojaba. Y cuando me decía, hola, mi amor, ¿cómo estás? O la recogía, yo estaba enojado. Y yo estaba enojado, pero yo sabía cuál era el fin de mi enojo. Tuve que buscar la forma de la comunicación, la forma de yo liberarme de esa molestia, de esa incomodidad, de ese actuar de mi persona. Y de única forma en trabajar la inseguridad en mi persona, no es que mi esposa me fuera infiel o anduviera con otra persona, no. Son las inseguridades y son las frustraciones que a veces te abordan emocionalmente y no sabe uno cómo canalizarlas. Eso es lo más difícil, lo más complicado, porque el canal de comunicación se pierde y entran otro tipo de acciones que en vez de abordar el tema de frente, empiezas a tener consecuencias que más allá de darte un beneficio, se empiezan a alejar de ti las personas, empecé a tener problemas con mi esposa, hasta que yo tuve la capacidad de decirle, siento celos de ti, siento celos por esto, siento celos por aquello, y ella me escuchó y me dice, ¿quieres que ya no me ponga ese tipo de ropa? ¿Tú qué crees que le contesté? Yo no podía ser un macho, no puedo ser una persona indolente de privarle a ella al vestirse y sentirse bien por una inseguridad mía. Tuve que contestarle, no, el problema lo tengo yo, no lo tienes tú. Y el aceptar esa parte y enfrentarlo es la liberación de cualquier tipo de demonio que pueda enfrentarse, que pueda pasar por la mente. Porque en mí está el justificar mi actuar y ser una persona que no quiero ser, porque uno sabe cuando actúa mal, uno sabe cuando realmente, como lo acabas de mencionar, lo peor de esto es que no te das cuenta. Lo más importante es cuando te das cuenta que estás cometiendo un error y buscar el cambio. Para mí sería lo más importante que no te alejes de esa práctica y si vuelve a abordar el pensamiento o vuelve a abordar la acción, que busquemos la forma de tener la conversión necesaria a través del apadrinamiento y el decir, volví a recaer, pero al momento de reconocer, nuevamente estás en condiciones de volver a enfrentar la realidad y evitar que la consecuencia nuevamente me rebase. No sé si quedó aclarada la pregunta. Sí, muchas gracias, Nacho. Buen día. Día. Gracias, Miriam, por la pregunta y Nacho por esa respuesta. Compañero con el nombre Honor 10 Live, de buena voluntad, ¿gustas hacer tu pregunta? Adelante. Compañero, compañera, no sé. ¿Yo? Sí, estaba la mano arriba de Honor 10 Light. Ay, una disculpa, Ok, bueno, no. por no poner mi nombre. No sabía que no estaba mi nombre, disculpa. Buenos Adelante. días. Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, mi pregunta es en este sentido. ¿Cómo concebiste a un poder superior o cómo es ese poder superior al que te encomiendas, al que le pones tu vida y tu voluntad, como lo dice ese tercer paso, para poder seguir adelante en la práctica del programa? O sea, ¿cómo es ese poder superior y cómo lo concebiste? Esa es la El poder, pregunta, su- gracias. Ajá, el poder superior como yo lo concebí y es buena la pregunta en relación a qué. A que a veces yo buscaba un poder superior perfeccionista. Buscaba a los inicios de mi militancia un poder superior donde yo no tenía que equivocarme, donde yo tenía que ser una persona recta, donde yo tenía que hacer todo a la vez y me llenaba de frustración. Hasta que encontré un poder superior amoroso, un poder superior comprensible, un poder superior en relación a la pregunta anterior, que a pesar de que cometo errores, tengo debilidades, tengo malos pensamientos, tengo la oportunidad de poderme nuevamente volver a encomendar a Él y sé que Él está ahí conmigo, sé que Él me entiende y que comprende parte de mi enfermedad y sé que Él es la única persona que me va a sacar adelante. O sea, el poder superior a mí como yo lo concibo, es una persona amorosa, comprensible, que me da la oportunidad de equivocarme de una forma no dolosa, de una forma donde estoy en mi proceso pero buscando sobre todo salir adelante y nuevamente volver a unificar mi espíritu, mi ser
con las acciones que yo cometo o con la forma en la que yo contemplo vivir día a día. Recordemos que el poder superior es cada quien como cada quien lo conciba. Y a veces el poder superior del compañero de al lado puede ser un poder superior muy relajado y también es muy respetable si a él le da resultado. El mío es amoroso, es comprensible y no necesitas tener un convento para ponerte en contacto con él. Yo cuando voy en mi experiencia, cuando salgo, yo tengo unos minutos que hago mi recorrido desde que yo inicio temprano a laborar y ya vengo de regreso, vengo solo y yo me pongo a hablar con mi poder superior. Me pongo a hablar de las necesidades que tengo en el momento, me le pongo a dar gracias y sobre todo me encomiendo y le digo, la voluntad la tengo. Llámese una cita de trabajo, llámese ahorita, por ejemplo, un compartimiento, llámese donde esté. La voluntad y la disposición yo la pongo. El resultado a mí no me corresponde. Porque cuando buscas una acción a través de un resultado, eso es un poder superior, cambalachero. Dejo de hacer esto, pero me das esto. No. Mientras haya disposición y voluntad, los resultados no nos corresponden. Y si nos equivocamos, no importa, nos volvemos a formar porque mi poder superior me va a saber entender y me va a saber comprender. Eso sería para mí, no sé si esté contestada a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, compañera, por tu pregunta y a ti, Nacho, por la respuesta. Alexa, ¿hay alguna pregunta en el chat? No, Gaby, solamente hay agradecimientos. Me tengo que retirar por temas laborales. Muchas gracias, compañero Nacho. Muy interesante el tema a través de sus vivencias. Gracias por tu compartimiento, Nacho. No hay. Muchas gracias. ¿Alguna de ustedes, compañeras, que quiera hacer alguna pregunta? Ah, ok, ya hay una. ¿Le puedes dar lectura? Claro, sí. Bueno, Alex. perdón. Sí. Hola, Nacho. Buenos días. Muchas gracias por tu compartir. ¿Cómo sabes que estás dejando tu vida y tu voluntad a tu poder superior? Cuando ya no me meto yo en las decisiones que tengo que tomar y sobre todo los resultados, porque hay veces que mi mente, ejemplo, cuando respetas, cuando a veces las cosas yo las quiero seguir controlando, las quiero seguir manipulando. eh, un ejemplo que me pasó a mí, tengo un sobrino que también acaba de cumplir un año y yo me enojé con él y me resentí con él porque yo decía, tantas veces que se te ha pasado el mensaje, tantas veces que se te ha ayudado, tantas veces que esto y que aquello y no quieres entender. Entonces, yo hacía una acción para obtener un resultado. Y cuando te pones en manos de Dios y también tienes que respetar las decisiones que no te gustan, las decisiones que las demás personas deciden tomar por sí, porque yo no los puedo controlar, yo no puedo ser una persona controladora y yo no puedo ser una persona que en un momento dado tenga que hacer algo para que haya una consecuencia favorable hacia mis intereses. Y a veces el tener que practicar esa parte donde los intereses inclusive pones tu mano y las cosas no salen como tú quieres, también hay que dar gracias. Hay que dar gracias porque por algo las cosas no se dieron. Hay que dar gracias porque por algo las circunstancias no te permitieron llegar a tal o cual lugar. A mí, así me conviene. No hay una guía que te especifique cómo lo tienes que hacer o cómo tienes que llegar al fin. La única guía es el proceso de la propia experiencia de lo que a mí me ha dado el resultado. Sería parte. Gracias. Bueno, voy a dar paso a nuestra compañera Rosaí, que haga su pregunta. Adelante, compañera. Muchas gracias, gracias. Compañeros, buenos días, buenas tardes, perdón. Mi nombre es Rosaí, yo soy codependiente. Ofrezco disculpas, no puedo abrir mi cámara. Tengo problemas con mi cámara. Nacho, un gusto escucharte. Felicidades por el compartimiento. Mi, Me gustaría que me ampliaras, si se puede, por favor, me hagas ese favor. Dijiste aceptación, derrota. Y después, ¿qué sería la admisión? ¿O primero es la aceptación, admisión?
y luego la derrota o cómo es, porque yo ya me acabé revolviendo. Bueno, el, Gracias. ok, cuando en la forma en la que trabajamos sobre la literatura, que es la misma de ustedes, cambian algunas cosas, pero la base es la de Alcohólicos Anónimos de todos los grupos de cualquier corriente. Yo para poder aceptar que tengo un problema, primeramente la aceptación es el saber que sí lo tengo. Y al aceptarlo, por consecuencia, para mí viene la derrota. Yo no puedo derrotarme y luego aceptarlo. Ahí te va a generar siempre, a lo mejor, opiniones encontradas, porque para algunos primero es la aceptación, para otros primero es la derrota. Para mí, me lo marca mi primer paso, aceptación. Entonces, al yo aceptar, y lo dice en el cuarto párrafo, para yo aceptar que tengo un problema y posteriormente saberme derrotado ante la situación. Esa parte es buena pregunta porque inclusive en el grupo que milito tenemos una junta que se llama preguntas y respuestas. Entonces esa pregunta nos la hicieron de viva voz, si no mal recuerdo, y la pregunta es, ¿qué es primero, la aceptación o la derrota? Y sacamos libros, sacamos literatura y hubo opiniones divididas, ¿no? Pero más bien aquí es la forma que uno le quiera dar de acuerdo a su experiencia y cómo le ha funcionado. El orden no te altera, el factor no te altera el orden del producto, pero al final creo yo que lo más importante es que si estás sobre el camino o sobre la guía, es de la manera en la que tú lo practicas o tú lo visualizas. Para mí, yo te lo comenté de esa manera, para mí es así, porque yo primero, si sé que no puedo meter las manos en algo, y no precisamente en el alcohol, en una cuestión laboral, en una cuestión de negocios, en una cuestión de mi vida propia, yo primero tengo que aceptar, como el ejemplo que le puse ahorita a la chica de hace un momento, ¿no? Tuve que aceptar que tenía un problema, tuve que aceptar que tenía un problema de celotipia. Y al momento de aceptar que sí tengo un problema yo de celotipia en su momento cuando les comenté ahorita, posteriormente me tuve que derrotar ante mi pensamiento. No me puedo derrotar primeramente sin saber a qué me voy a derrotar. Esa sería mi contestación. No sé si está satisfecha tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su pregunta y la respuesta de Nacho. Adelante, Alice MR. Hola Nacho, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra y soy codependiente. Bueno, nada más me surgieron tres preguntitas para ver si me puedes ayudar. Tengo muy poco en el programa, pero tengo pues muchas ganas de aplicarlo y sobrellevarlo. La primera es, eh, no sé si la exprese bien, pero la siento así. Ya admití que soy pues que soy codependiente, que tengo muchas fallas en decisiones, en emociones, en controlar y todo eso. Ya sé que no me toca a mí, pero ¿cómo hago más llevadero mi derrota? ¿Cómo, ya me di cuenta, pero cómo se lo dejo a Dios? Es decirlo en ese sentido. Mira, por ejemplo, cuando eres, por ejemplo, ponme un ejemplo específico que te ha costado trabajo en tu vida personal. Dame un ejemplo. Eh, bueno, el que más me hace ruido ahorita es saber si sigo o no sigo con mi matrimonio, aunque estemos separados. Y de nuevo venimos como que viviendo esta etapa de que tenemos un año separados, pero nos hemos dejado de ver, no vivimos juntos, pero estamos como que, como novios, se podrá decir, y ya no sé ni qué somos. Y cuando lo veo, por ejemplo, digo, no, sí, sí, la armo. Ya después cuando coincidimos mucho tiempo juntos o compartimos mucho tiempo juntos, me enfado y es cuando digo, es que ya sé por qué sentía que tenía que dejar este matrimonio. Entonces estoy como que en un hilito y no sé qué hacer. Ya me derroté y digo, no lo puedo controlar yo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Hasta dónde me toca a mí hacer y cómo se lo dejo a Dios? Por ejemplo, fíjate, es muy buena pregunta porque yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú lo vas a cambiar a él? No, no, ya sé que no. De hecho, mi esposo es un doble A, es doble A. Entonces, él ya tiene un año de programa y yo digo, pues si yo tengo poquito y tengo la necesidad o las ganas de cambiar y él que tiene un año como que no quiere hacer bien el programa, pues ahí está mi respuesta. Pero es precisamente cómo se lo digo a Ale, cómo lo llevo.
Creo que Nacho se perdió su Se internet. desconectó, creo. Sí, sí, Y ya no se encuentra. se nos- yo creo que se desconecta. El internet ya ven que pasan cosas. Se manifestó el poder superior. Sí, sí, sí. Em, ahora que ingresen. Sí, no sé, se desconectó. Bueno, esperemos que no se tarde tanto. Ok. Ya. De buena voluntad, Alexa, ¿le puedes mandar un mensaje? Bueno, a las compañeras que Sí, tengan de contacto con él. sí, Gracias. en eso estoy, de buena voluntad. Listo, Gaby. Lo que pasa es de que tuvo un problema con su dispositivo y una persona que está ahí cerca de él me mandó un mensaje y ya no se puede conectar, entonces pide una disculpa porque sí, su dispositivo ya chafió. Bueno, no chafió, sino que no sé qué pasó y bueno, pues ese mensaje me envió y pues pida una disculpa. Bueno, compañeras, muchas gracias a todas. Voy a dar lectura nada más lo que está en el chat de las preguntas. Ninguna de nosotros, bueno, yo como coordinadora de la Junta no puedo dar respuestas a sus preguntas, porque es el compañero que por respeto debe de contestar esas preguntas. Pero nosotros tenemos, en nuestro grupo tenemos nuestras madrinas o una compañera de escucha, y así como los compañeros que están entrando de otros grupos, también me imagino que está. ¿Quieres decir algo, Alexa? Adelante.